Muy buenos días a todos los presentes. A nombre de la Universidad Politécnica de Sinaloa les brindo la más cordial de las bienvenidas a esta videoconferencia titulada Donde la salud y la física colisionan, que impartirá el maestro Rafael Ángel Narcio Laviaga, profesor de asignatura de esta casa de estudios. Les voy a ceder el uso de la voz al maestro Alejandro Lizárraga, director de la Unidad Académica de Ingeniería Mecatrónica, quien nos va a dirigir un mensaje. Hola jóvenes, buenos días. Muchas gracias, Edith. Pues bueno, me da gusto saludarlos y qué bueno que están acompañándonos en esta ocasión. Les comento que tenemos el gusto de recibir esta plática del maestro en ciencias Rafael Ángel Narcio Laviaga, orgullosamente egresado de la carrera de Ingeniería Mecatrónica aquí de UTSIN. El maestro Rafael Ángel nos ha acompañado impartiendo clases aquí en la carrera desde enero de 2020 en materias principalmente de robótica, dinámica de robots, control de robótica, etc. Muchas gracias, maestro, por darnos esta plática. Seguro va a ser muy interesante. Muchas gracias, doctor Alejandro. A continuación, me permitiré leer la semblanza del maestro Rafael Ángel Narcio Laviaga. Él estudió la carrera de Ingeniería Mecatrónica en nuestra universidad, donde participó en varios proyectos tanto curriculares como extracurriculares, tales como un robot manipulador controlado por un exoesqueleto de antebrazo, un robot limpiador de playas. Participó como líder de equipo en el Torneo Mexicano de Robótica de 2016 con este robot. También participó en la elaboración de un sensor de estrés de plantas, entre otros proyectos más, realizando parte de su estadía en la Organización Europea para la Investigación Nuclear en el experimento ALICE, un gran experimento colisionador de iones, con el grupo en el cual participa la Universidad Politécnica de Sinaloa. Posteriormente obtiene el grado de maestro en física de parte de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, siendo su tesis acerca de una propuesta de mejora en el diseño de los detectores de radiación, específicamente enfocada hacia el detector FDD del experimento ALICE en CERN, habiendo participado en cursos y talleres como Introducción a los aceleradores de partículas en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares e Introducción a la Física de Partículas Fundamentales, además de participar como componente en la 33ª reunión anual de la División de Partículas y Campos de Sociedad Mexicana de Física, todo eso enfocado al estudio de la parte experimental de física de partículas. Sin más preámbulos, le cedo el uso de la voz, maestro Rafael. Muchísimas gracias, maestra Edith. Bueno, procedo a iniciar la presentación. Es un gusto compartir aquí con ustedes. Como se mencionó, yo soy egresado aquí de la carrera de mecatrónica. Entonces, procedo a impartir la plática. ¿Ya se está viendo? Veo que ya se está viendo. Ok. Esta plática se titula Donde la salud y la física colisionan. Aquí voy a hablar un poco sobre los temas de la radiación y cómo puede afectar a nuestra salud y, bueno, sobre todo saber, pues, que cómo se mide, dentro de qué rango nos puede afectar y también saber qué beneficios nos ha traído la investigación en la física, tanto para el área de salud como para otras áreas y cómo se va relacionando todo. De aquí el título, donde la salud y la física colisionan. Esta plática la voy a dividir en dos partes. La primera voy a hablar de radiación y voy a hacer mención de algunos incidentes y después voy a hablar ahora sí de tecnologías que nos ha traído la investigación en físico de partículas y que se han relacionado con la salud principalmente, y así como voy a mencionar otras tecnologías que nos ayudan en otros aspectos de nuestra vida cotidiana. ¿Sí se escucha? Sí, maestro. Perfectamente. Ok. Entonces comenzamos. Parte 1, la radiación y la salud. Bueno, aquí vamos a comenzar. Bueno, vamos a hablar sobre la radiación, entonces tenemos que iniciar por qué es la radiación. Bueno, la radiación pues fue descubierta por Henry Becquerel, posteriormente pues explicada por Marie Curie, que trabajó muchísimo sobre estos temas. De ahí estoy poniendo esas imágenes, ¿no? Marie Curie, cuyos apuntes inclusive siguen siendo radiactivos hasta nuestras fechas. Hechas si se encuentran, bueno, ahí se encuentran, ¿no? Y ella tuvo varios efectos negativos en la radiación durante su vida
después. De hecho, me parece que falleció debido a esos efectos. Bueno, vamos a comenzar por el espectro electromagnético. ¿Qué viene siendo el espectro electromagnético? Es luz. Bueno, es luz y la luz va a tener diferentes... La luz la podemos dividir en longitudes de onda. A una menor longitud de onda, más energía, mayor longitud de onda, menos energía va a tener. Y esto va a estar relacionado por la ecuación de Planck. ¿Por qué la comento? Porque va a ser importante después, por la energía que va a tener que van a tener las partículas, así como los diferentes usos que le estamos dando de las longitudes de onda, a la luz en diferentes longitudes de onda. Tenemos a las ondas de radio, que vienen siendo ondas que tienen muy poca energía, después los microondas. Estos, pues, es radiación electromagnética todo esto, ¿no? Todo lo que está en el espectro electromagnético es luz, por lo tanto es radiación electromagnética. Ondas de radio totalmente seguras, ondas de microondas totalmente seguras, es baja energía. Esto sigue siendo baja energía. Tenemos aquí también los rayos infrarrojos, que los estamos usando en los controles para la televisión, el control del aire acondicionado, etcétera, etcétera. Luz visible. La luz visible es la luz que nosotros podemos observar. De hecho, lo que va a determinar el color de la luz, cómo lo percibimos, viene siendo su longitud de onda. Ok. Entonces, aquí podemos notar algo, ¿no? Podemos ver que las ondas de radio viajan bastante lejos. Las ondas de microondas quizás no tanto, y viajan todavía a menor distancia los rayos infrarrojos. Esto va a seguir esta proporción, ¿no? A una mayor longitud de onda, más lejos pueden expandirse las ondas. Hay que tener esto muy en cuenta. Por lo tanto, las ondas de radio pues, son las que se van a utilizar para comunicaciones. Microondas pues los necesitamos para cocinar. Está lejos de usarse para comunicaciones. Tenemos los infrarrojos, la luz visible, luego vienen siendo la luz UV. Y ya a partir de ahí, ahora sí entra rayos X y rayos gamma, que ya caen dentro de la categoría de radiación ionizante, que voy a explicar un poco más adelante. Bueno, esto de la energía, bueno, la longitud de onda va a estar relacionada con la frecuencia. Esto va a estar dado por la longitud de onda, va a ser igual a, bueno, más bien la frecuencia va a ser igual a la velocidad de la luz en el vacío, a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Ok, entonces procedemos ahora sí. Mencioné ya la radiación electromagnética, mencioné ya la radiación ionizante, que es lo que las personas se refieren comúnmente cuando hablan de radiación, la radiación ionizante, pero vale la pena mencionar que no toda la radiación es ionizante. También mencioné los microondas, eso no es ionizante, dije, eso es totalmente seguro. Las ondas de radio, totalmente seguro, no es ionizante. Ondas infrarrojas, totalmente seguro, no es ionizante. Rayos UV incluso no es ionizante, quizás pueda darnos algunos efectos secundarios, quizás nos puede causar quemaduras solares, pero sigue sin ser ionizante, sigue sin ser el tipo de radiación a la que la gente usualmente se refiere cuando habla de radiación. ¿Y por qué me refiero con radiación ionizante? Me refiero al tipo de radiación que tiene la suficiente energía como para llegar y golpear un átomo y poder extraer electrones o poder hacer que haya un tipo de decaimiento. Entonces, con ese tipo de decaimiento, entonces va a perder energía, entonces se va a ionizar. Pierde un electrón, entonces se vuelve un ion, se ioniza. Por eso se llama radiación ionizante. Entran los rayos X y los rayos gamma, que es luz a alta energía, rayos gamma con mayor energía que los rayos X. Y están también las partículas alfa, que vienen siendo unos núcleos de helio, de hidrógeno, si no me equivoco, uno de esos dos elementos. Las partículas beta, que son electrones, y los neutrones. Esos son algunos ejemplos de radiación ionizante. Y estos tipos de radiación ionizante es de la que realmente habría que cuidarnos, pero ojo, no toda la radiación ionizante nos afecta, pero a partir de cierta medida, cierta magnitud. Entonces tenemos que conocer las medidas de la radiación ionizante. ¿Cuáles son las que nos van a decir? Y también vamos a conocer también lo que son las fuentes de radiación.
Aquí tenemos estas fuentes de radiación que, por ejemplo, esas pastillas, que las solemos utilizar para, bueno, para el estudio de detectores de radiación, para física de partículas, etcétera, para probar nuestros detectores. Estas son fuentes educacionales, realmente son poco potentes. Entonces están hechas para fines educativos. No es lo mismo con la fuente de radiación de un hospital, que esa fuente de radiación sí posee una radioactividad muy alta. Por lo tanto, realmente esa sí te puede afectar en la salud. Y la radioactividad va a ser el número de decaimientos por unidad de tiempo de un material o muestra. Entonces, este decaimiento va a ser que va a ir perdiendo partículas, que va a ir perdiendo, por ejemplo, electrones, va a ir emitiendo fotones, pierde energía. Eso es lo que está sucediendo. Y ya según el tipo de radiación, es lo que va a perder, es la forma que va a adquirir esa energía. Recordemos la ecuación de Einstein. E es igual a la raíz cuadrada de m al cuadrado por c a la cuarta más p al cuadrado por más p al cuadrado más p al cuadrado por... ahorita tengo la ecuación un poco más adelante, la vamos a ver, pero va a ir relacionado a esta parte. Entonces, vamos a ver primero las unidades relevantes para la radiación. Ok, nos va a interesar tres cantidades. Dosis de radiación, que es la radiación neta que vamos a absorber, que vamos a estar medida tanto en radianes como en Gray, siendo Gray la unidad utilizada por el Sistema Internacional de Unidades. La equivalencia entre ambos, un Gray siendo igual a 100 radian, a 100 rad. Entonces son rads y Gray. Y también nos va a interesar la dosis equivalente. La unidad en el sistema internacional va a ser sieverts, la otra unidad va a ser rem. Rad equivalente, dosis equivalente en rads. Un sievert va a ser igual a 100 rem. ¿A qué se va a referir la dosis equivalente? La dosis equivalente es una medida de qué tanto nos va a afectar a nuestro sistema la cantidad de radiación absorbida en rads. Esto va a depender, la dosis equivalente, tanto de la cantidad de radiación absorbida en rads como de el tipo de radiación que estemos utilizando. Y va a haber un factor de conversión entre ambas que se llama factor de calidad. Entonces también tenemos lo que es la radioactividad. Esto también nos interesa saberlo, nos interesa medirlo. Esto se va a medir tanto en Curies como en Becquerel. El Becquerel va a ser para el Sistema Internacional de Unidades. Y un Curie va a ser igual a 3.7 por 10 elevado a la 10 Becquerel. Ok, entonces ya conocemos las unidades, pero todavía no tenemos contexto. Nos falta una referencia de qué es cada cosa. A partir de cuántos sieverts empieza a afectarnos a nuestro sistema. Ok. Pero antes de llegar a ese contexto, vamos a hablar un poco de este factor de calidad. Este factor de calidad nos va a decir, pues más o menos, qué tipo de radiación nos va a afectar más biológicamente a nuestro organismo. Entonces, el factor de calidad para todos los fotones, es decir, para rayos X y para rayos gamma, es 1. Para los electrones también va a ser 1. Neutrones térmicos, es decir, neutrones con poca energía, baja energía, es de 5. Neutrones rápidos es de 20, partículas alfa es de 20. ¿Por qué? Los fotones no tienen masa. Simplemente va a ser una partícula de luz, se va a mover muy rápido, pero no va a tener masa. Los electrones sí tienen masa, pero tienen una masa muchísimo menor y es partícula cargada. En realidad los electrones en movimiento es corriente, entonces eso es electricidad, una corriente eléctrica. Y los neutrones son muchísimo más masivos que los electrones. La masa de un neutrón es bastante grande para ser una partícula subatómica. De hecho, me parece que la masa de un neutrón es más o menos similar a la de un protón. Entonces, eso entonces va a hacer que la parte de reposo, la energía en reposo del neutrón, va a tener una contribución importante, ¿no? Va a ser m por mc al cuadrado. Recordemos ahora sí la ecuación de Einstein, ¿no? Raíz cuadrada. La ecuación de Einstein que todo el mundo conoce es igual a mc al cuadrado. Siendo E0, aquí lo estoy denotando por ser energía en reposo. M, la masa de la partícula, C, la velocidad de la luz. Pero esa no es la ecuación completa, no.
Eso es para una partícula en reposo. Y digo en reposo porque, bueno, porque el momento de la partícula en ese caso va a ser cero. El momento va a ir relacionado a la velocidad. Entonces, cuando esa partícula esté en reposo, esta va a ser su energía. Y si se da el caso contrario, de una partícula que no tiene masa, pero que sí está en movimiento, como son los fotones, como es la luz en general, vamos a hacer cero la masa, entonces nos quedamos con que la energía va a ser igual a momento por velocidad de la luz. La energía va a ser igual a PC. Entonces, estas partículas alfa, estos neutrones y estas partículas alfa que vienen siendo núcleos atómicos, vaya, entonces son más masivos y tienen entonces más probabilidad de golpearnos y poder alterar, por ejemplo, la estructura de nuestro ADN. Pues si llega, es como un impacto chico, ¿no? Es una partícula pequeña, sí, pero puede llegar y va a ser más grande, por ejemplo, que quizá puede llegar y tener un tamaño tal vez un poco significativo respecto a alguna molécula, alguna parte de la estructura del ADN y lo puede mover. Entonces, por eso tiene más capacidad de dañarnos, tanto por la parte de la energía como por la parte del impacto que va a tener. Ver aquí. Entonces, vamos a ver, entonces ya mencioné todos esos tipos de radiación. Bien, si bien las partículas alfa tienen un factor de calidad de 20, es decir, tienen más potencial de dañarnos, se requiere una menor cantidad de partículas alfa que de fotones para producir el mismo efecto negativo en nuestro organismo. Es más fácil de detener a las partículas alfa. Por lo mismo de que son muy masivas, estas partículas son más fáciles de detener. Inclusive basta una hoja de papel para detener a las partículas alfa. Las partículas beta las podemos detener con la mano. Realmente habíamos visto que el factor de calidad es de 1, entonces no afecta tanto. Mientras que los rayos X, los rayos gamma, pueden atravesar papel, cuerpo humano, aluminio, plomo. Y bueno, lo vamos a detener con el plomo. Mientras que los neutrones tienen, y tanto los neutrones como los rayos X y los rayos gamma, al no tener ninguna carga, es más difícil de detenerlos. De hecho, las alfa van a tener carga, van a tener una carga, las beta también. Entonces, los neutrones no tienen carga y son masivos. Eso hace que van a llegar lejos y sin necesidad de interactuar. Y los rayos X y los rayos gamma pues son luz a fin de cuentas, con que tenga un espacio muy cerrado. Entonces los neutrones lo que tienes que hacer es tener algo que tenga hidrógeno, ¿no? Tener una componente que tenga aire, ¿no? Entonces puedes detenerlos con hormigón o con agua, a los neutrones. Entonces, ya que vimos cómo detener cada tipo de radiación y qué tanta capacidad de afectarnos tiene cada uno en su factor de calidad y conocemos las unidades, antes todavía de llegar a las referencias, pues vamos a ver un poco de dónde podemos encontrar la radiación. Mencioné la radiación UV. La radiación UV, tenemos mucho de eso por aquí. En general tenemos mucha radiación solar, mucha luz solar. En la playa, pues al uno solearse, pues le pegan los rayos solares, tanto pues luz visible como UV. Entonces ahí nos exponemos a ese tipo de radiación. Tenemos radiación en la playa, tenemos radiación en la calle, todo el tiempo estamos expuestos a la radiación. Si calentamos la comida en el microondas, estamos expuestos a radiación de microondas. Si vamos a que nos hagan una radiografía, entonces estamos expuestos a los rayos X. Pero eso no es todo, también podemos encontrar radiación en la comida. Por ejemplo, algunos alimentos que son ricos en potasio van a presentar radiación. Por ejemplo, el potasio es un material radioactivo. Los plátanos son ricos en potasio. Entonces tenemos que los plátanos son radioactivos. Entonces, pero la cantidad de radiación que van a tener es muy pequeña. Por ejemplo, bueno, inclusive hay una cantidad de radiación, una unidad de radiación que va a ser dosis equivalente, que viene siendo equivalente a 0.1 microsieverts, la dosis equivalente en bananas, la BDE, que es la cantidad de dosis. La dosis equivalente una dosis equivalente en bananas es la dosis equivalente de comer un plátano. Entonces, eso lo utilizan mucho los defensores de la energía nuclear. Bueno, entonces vamos a ver un poco sobre la dosis anual promedio.
la radiación realmente no es mala por sí misma. Lo malo es recibir un exceso de radiación, pero a partir de cuánto es ese exceso de radiación. ¿Qué es lo normal de radiación que vamos a recibir anualmente? Bueno, de parte de los alimentos vamos a tener 0.29 milisieverts, de parte de rayos cósmicos 0.39 milisieverts, de parte del suelo 0.48 milisieverts, por radón 1.3 milisieverts. Entonces todo eso cae dentro de la categoría de fuentes naturales, 2.4 milisieverts por año usualmente. Entonces eso aquí lo tenemos, ¿no? Por alimentos, esto es un 21%, por el suelo un 10%, bueno, por radón un 44%, y un 8% de esto va a venir de rayos cósmicos. Ahora, también hay otra cuestión, también vamos a tener fuentes artificiales de radiación. Centrales nucleares, que es muy poquito, estamos hablando de 0.2 microsieverts. Pero anualmente, radiación nuclear, accidente de Chernobyl, unos 2 microsieverts. Radioactividad residual, ensayos de armas nucleares, 5 microsieverts. Medicina nuclear, 30 microsieverts. Radiología, 0.62 milisieverts. Y pues las computadoras también van a tener cierto efecto. Aquí está lo de las plantas nucleares. Una componente importante va a ser pues la medicina nuclear, la radiación que vamos a recibir al hacernos estudios médicos. Y ahí sí va a depender de la condición que nosotros tengamos. No es lo mismo la radiación que va a recibir un paciente en radioterapia al de una persona promedio. No, para nada. Además, pues hay otros puntos, otras cosas que sí nos van a afectar en la cantidad de radiación que vamos a recibir. A nosotros al volar nos estamos exponiendo, al estar a una mayor altitud, nos estamos exponiendo en mayor medida a lo que son los rayos cósmicos, que son partículas cargadas que vienen del espacio y pegan con la Tierra. Esos son los rayos cósmicos, son partículas, las cargadas. Es radiación ionizante que viene del espacio. Punto final. Entonces, al venir del espacio a mayor altitud, van a viajar menos, vamos a recibir más partículas. Vamos a tener una mayor incidencia de rayos cósmicos. Entonces, a la hora de viajar en avión, vamos a recibir en promedio unos 3 microsieverts por hora. Entonces habría que sacar la cuenta para un vuelo transatlántico, que sería el peor de los casos. Por ejemplo, unas 8 horas, unas 12 horas. Una radiografía dental, pues son unos 5 microsieverts. Una tomografía computarizada de abdomen y pelvis, 10 microsieverts. Todavía todo esto no es nada de que preocuparse. Esto es seguro. Es más del promedio anual, si se fijan. 10 microsieverts es más del promedio anual. Pero sigue siendo seguro. Todavía no tenemos efectos negativos en esta escala, para nada. Estamos muy lejos de los efectos negativos. Y una tomografía computacional de cabeza, unos 2 milisieverts, 10 milisieverts de abdomen y pelvis. Y cuando ya nos empezamos a preocupar es aquí, con el máximo nivel de radiación registrado en Fukushima por hora, unos 400 milisieverts por hora. Eso ya quizás ya lo mejor sería alejarse de ahí. Ya eso ya no es habitable. Entonces también vamos a tener la dosis única que podría causar enfermedad por radiación y náuseas. Ahí sí, esto es ya lo que tenemos que evitar a toda costa. Cuando vamos a empezar a enfermarnos pueden causar náuseas, diarrea, etcétera, etcétera, debido a la radiación. Al llegar a 1000 milisieverts, es decir, 1 sievert. Entonces, sí, quiero que noten esto. O sea, es muy... En promedio anual nunca nos vamos a acercar a 1 sievert. Ni siquiera a la hora de cuando nos hacemos exámenes médicos, radiografías dentales, o por más que volemos, muy difícilmente vamos a llegar a esto, al sievert, inclusive en un año. Y es que estamos hablando que si lo recibes de una, es que te puedes enfermar cuando recibes un sievert de una. Entonces, va a haber una dosis donde va a comenzar el riesgo de muerte, que va a ser a los 4000 milisieverts, es decir, a los 4 sieverts. Ahí empieza ahora sí a ser letal. Dosis única que mata al 50% de las personas después de un mes, 5 sieverts.
Y dosis típica recibida por los pobres trabajadores de Chernobyl que murieron después de un mes, 10 sieverts. Entonces, ya esas son las referencias. O sea, muy difícilmente vamos a toparnos con una fuente de radiación que nos vaya a poder causar. Bueno, tenemos que tener una fuente de radiación artificial. Básicamente sería algo por algún incidente nuclear o algún incidente debido a algún hospital, como los siguientes. Bueno, vamos a ponerlos aquí en orden cronológico. Las varillas, el incidente de aquí de las varillas radioactivas aquí en México, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1983. Este incidente quizás no todos lo conozcan, pero este incidente pues me parece que ha sido uno de los mayores incidentes nucleares en América en general, junto con con el de Goiânia en Brasil. Luego la planta nuclear de Chernobyl. De hecho, a ambos, a las varillas reactivas se le conoce como el Chernobyl mexicano. ¿No? Y la planta nuclear de Fukushima, en Okuma, Fukushima, en Japón, en 2011. Todo el mundo pues, sabe del incidente de Chernobyl y de la planta nuclear de Fukushima. Pero quisiera hablar un poco sobre los otros dos incidentes, sobre los dos que nos tocaron aquí a nivel Latinoamérica. Bueno, este incidente de las varillas reactivas fue un caso debido a unos malos manejos en un hospital. Se adquirió un aparato para radioterapia. Y este aparato, pues después de cierto tiempo ya se le terminó dejando en una bodega en el hospital, terminó ahí arrumbado. Y pues decidieron que era, bueno, ir ahí echando las cosas que no funcionaran del hospital. Tenerlos almacenados en una bodega todavía era más o menos seguro, pues. No es la forma de disponer de desechos radioactivos, desechos nucleares, pero es lo que se hizo. Y eso es lo que se hizo. Bueno, después de eso, sucede que el tiempo cambia la administración del hospital y muchísimos años después, pues deciden que todo lo que había en esa bodega había que venderlo como fierro viejo. Entonces empezaron a desmontar todo, vendieron las cosas, empezaron a desmontar y dieron con esta máquina de radioterapia. Terminaron perforando el núcleo de esta máquina, la cargaron en una camioneta y fueron varias pastillas y pues bueno, eso ya desde ahí ya empieza a haber fuga de radiación, empieza a haber contaminación por radiación, empieza a echarla y esa camioneta pues toma la ruta larga, va por Ciudad Juárez hacia la chatarrería y va esparciendo las pastillas radioactivas por toda la ciudad. Entonces llega a la chatarrería ya con la máquina y demás cosas que había en la bodega. Y la chatarrería vende todo este metal a una compañía de aceros que se dedica a hacer varillas para construcción. Y con estas varillas se construyeron varias residencias, varios residenciales aquí en México, varios negocios en varias partes del país. Y ya después de un tiempo deciden empezar a exportar estas varillas. Al exportar estas varillas, entonces a Estados Unidos, van con una camioneta y resulta que una universidad estaba haciendo pruebas de un detector de radiación. Y en esas pruebas detectan, bueno, que se dispara el detector de radiación. Y ya empiezan a sospechar, detienen a lo del autobús, empieza a revisar a Estados Unidos. Estados Unidos sí se toma en serio el asunto de la radiación, cosa que no sucede aquí en México, no lo suficiente. Aquí en México por algo se pierden tan comúnmente las fuentes radioactivas de los hospitales que se necesitan para las máquinas radioterapia, rayos X, PET, etcétera, etcétera. Tienen muchas aplicaciones médicas y no se les da seriedad. Inclusive puede ocurrir que algún trabajador, que algún encargado de realizar ese transporte le dé hambre en la carretera, se baje en algún puesto de comida rápida y le roben el carro junto con la varilla y la gente que le robó el carro y eso, al enfermarse por radiación y eso, quisieran demandar al que estaba transportando esto. Creo que eso sí ha pasado aquí en México. Inclusive se han perdido fuentes relativamente hace poco, en Sonora, en Guanajuato, etcétera, etcétera. Eso les sucede.
ver por qué no se le da importancia. Bueno, en Estados Unidos, al detectarse este asunto con las varillas, se comienza una investigación y dan con que toda esa radiación venía de lo del hospital. Entonces todo ese resultado fue por malos manejos. Más de 4,000 personas fueron expuestas a radiación. Un 80% con dosis de menores a 5 milisieverts, 18% con dosis menores a 250 milisieverts y un 2% con dosis mayores a 250 milisieverts. Y de estas personas, 5 personas recibieron dosis entre 3 y 7 sieverts a lo largo de 2 meses. Cabe mencionar que pues algunas de estas personas pues sí fallecieron, pero no mínimamente se enfermaron y algunas personas pues tuvieron que recibir compensaciones del gobierno. Muchas personas fueron reubicadas debido a que sus casas fueron construidas por varillas radioactivas, entonces no podían vivir ahí. Luego está el incidente allá en Goiânia, Brasil. Bueno, en Goiânia lo que sucedió fue que 2 personas dedicándose a la chatarrería fueron a un hospital abandonado y dieron con una unidad de radioterapia. Se la llevaron a su casa en una carretilla y empezaron a desmontarla. Entonces con los desarmadores ahí fueron a sacar un cilindro de plomo que tenía 19 gramos de cesio 137. Bueno, esta cápsula pues ahí fue ahí vendida y anda en la chatarra. Vieron a los 3 días de esto ellos notaron que empezaba a emitir una luz, que estaba emitiendo una luz azul de parte de la cápsula. Entonces ellos pensaron que era valioso, que podía ser alguna joya, piedras preciosas o quizás algo sobrenatural, no sabían. Entonces invitaron a familia y amigos a ver ahí el brillo en esta cápsula de plomo. Fue la idea más brillante de todas, la verdad. Todos envenenamiento por radiación segura. Entonces incluso procedieron a distribuir fragmentos de ese material brillante a familia y amigos. Entonces pusieron a mucha gente en riesgo, muchos de los seres queridos, por la ignorancia que había respecto a ese tema. Y bastante después, pues la esposa de una de estas personas que hicieron esto, empezó a sospechar que a lo mejor era la cápsula lo que los estaba envenenando, lo que los estaba poniendo enfermos. Empezaron a enfermarse, náuseas, diarrea, etcétera, etcétera, que en un principio lo habían atribuido a consumir alimentos que ya habían pasado su fecha de caducidad. Y pues esta mujer pues dijo, ok, la cápsula nos está enfermando, la echó en una bolsa y se la llevó en camión al palacio, allá a la oficina de salud del gobierno. Pero nadie sabía qué rollo, así que ahí la guardaron. Entonces a los 15 días llega un físico a checar el dispositivo. Llega con su detector de radiación y desde los 80 metros de distancia se satura el detector de radiación. Y a partir de ahí empieza toda la investigación, empieza todo el proceso, que se realizó que hubo demasiado pánico por este caso, porque inclusive pensaron que los productos agrícolas de esa ciudad, de Goiânia, que está cerca de la capital de Brasil, Brasilia, se habían contaminado, lo cual no era cierto. Y a la hora de enterrar a las víctimas de este incidente, la gente pensó que los cadáveres iban a contaminar el panteón, entonces no querían eso, y le tiraron pedradas a los ataúdes de las víctimas de este incidente. Y todo esto fue causado por ignorancia respecto al tema. Entonces es importante que informar a la gente al respecto, recibir una cierta educación en estos temas. Pero ya salgamos de esta parte para entrar a lo que viene siendo la parte positiva. Todos los efectos, todo lo bueno que nos ha traído los estudios de la física y la radiación, que es donde realmente la física y la salud van a colisionar. Aquí vamos a tener algunos avances que los voy a tratar de poner en orden cronológico, aunque quizás no todos estén en ese orden, pero bueno. Está, por ejemplo, en la primera, están los rayos X y las vidas salvadas. Los rayos X, los rayos X se descubrieron fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. Y se empezaron a utilizar, se les vio utilidad luego para verlos, para tener imágenes de los huesos sin necesidad de abrir. Entonces esto ya facilitó para que los médicos
pudieran realizar operaciones y ya no estuvieran a ciegas. Entonces, pero esta tecnología ya la tenían y estaba solamente en hospitales. En esa época, Marie Curie estaba realizando sus investigaciones, se dio la Primera Guerra Mundial y muchos soldados fallecían porque no tenían estas tecnologías cerca de ellos. Entonces, lo que Marie Curie hizo fue detener su investigación por un tiempo y ayudar en el esfuerzo de guerra, pero con el fin de salvar gente, para realizar cosas pacíficas. Ella lo que hizo fue realizar una unidad móvil, una unidad radiológica móvil. Entonces, en un carro puso una unidad radiológica para poder tratar a los soldados en el mismo campo de batalla y poder salvar a la mayor cantidad posible. Y estas unidades móviles, radiológicas móviles, se llamó los pequeños Curie, Le Petit Curie. Entonces, ese fue un ejemplo de cómo la física, de cómo la radiación ha salvado vidas, porque al final de cuentas rayos X vienen siendo radiación. Otro punto aquí es la tomografía de emisión de positrones. Esto es más reciente. Esta tecnología, bueno, lo que se hace es con un acelerador de partículas se genera cierto isótopo, y ese isótopo pues uno lo consume antes de que lo pongan dentro de un aparato de la máquina que hace el PET, y esto ayuda pues a que haya positrones, y esos positrones se van a ir colocando en la parte de, si tienes un tumor o algo así, se van a concentrar en esa parte. Entonces en esa parte es donde se van a dar y se deja caer algo. Va a haber electrones y se va a dar un proceso de aniquilación en la parte donde se encuentra el tumor. Ese proceso de aniquilación produce dos fotones con un ángulo de 180 grados entre ellos, como se ve en la imagen. Entonces entonces toda la parte de alrededor, en toda la circunferencia de la máquina hay detectores de radiación. Entonces con esto podemos ubicar exactamente dónde se encuentran los tumores. Y esto lo utilizamos actualmente para detección de cáncer, para evaluar anomalías en el cerebro. Bueno, con proceso de aniquilación. El proceso de aniquilación es cuando colisionamos materia con antimateria. Y la antimateria del electrón sería un positrón, siendo el positrón una partícula con la misma carga que el electrón, pero con signo contrario, y que también tiene la misma masa que el electrón. Entonces, esta es otra tecnología que hemos podido desarrollar, que hace uso de la radiación para cuidar nuestra salud, para protegernos, para salvar vidas. Otro punto es la radioterapia, que viene siendo el uso de rayos X o partículas de alta energía para destruir células cancerígenas. Entonces, con un acelerador lineal o LINAR, vamos a disparar a unas de rayos X hacia el área para destruir el tumor. Pero esto tiene ciertos efectos secundarios, pero es lo mejor que podemos, pero es de las cosas que tenemos para poder hacer esto, es tecnología actual. Sin embargo, es totalmente mejorable y se está trabajando ya en una mejora importante en lo que es la radioterapia, la llamada hadroterapia. Hadro, por hadrón. ¿Qué es un hadrón? Un hadrón es cualquier partícula que está hecha por quarks, como vienen siendo los protones o los neutrones. Entonces, con un acelerador de partículas vamos a hacer unas de hadrones para dispararla contra el tumor. ¿Y qué diferencia va a tener esto contra la radioterapia con disparar rayos X? Bueno, vamos a ver estas gráficas. Aquí esa es la dosis de radiación recibida y esa es la profundidad. Y este bulto de aquí es donde vamos a representar el tumor, por ejemplo. Esto va a ser para los rayos X. Aquí casi toda la dosis, casi toda la radiación se está quedando en las partes más superficiales. Casi apenas entra en contacto con el cerebro y es donde recibe la dosis máxima y se va reduciendo el nivel de dosis. Entonces los tejidos que más se van a ver afectados son los más cercanos a la superficie. Es más o menos cerca de la superficie donde se va a concentrar toda la radiación, es donde más va a hacer daño. Entonces le va a hacer daño cada vez menos a los tejidos y cuando llega el tumor pues no le va a hacer tanto daño, le va a hacer poquito daño, ¿no? No es tan eficiente que digamos y nos va a dañar. Sin embargo,
Resulta ser que con la hidroterapia, que se ha descubierto que al modular la energía de unos hadrones, para esto solamente pues, hay que modificar la velocidad con la que viaja. Recordemos esa ecuación de Einstein. Vamos a cambiar donde se encuentra el pico de la dosis máxima, donde se va a depositar la dosis máxima. Entonces, con esto nosotros podemos, es casi como si pudiéramos pues, apuntar exactamente hacia donde se encuentra el tumor y destruirlo. Y dañarlo exactamente al tumor sin dañar tanto, haciéndole muchísimo menos daño a todo lo demás. Entonces no te va a dañar todos los tejidos que atraviese, no va a dañar tu cerebro, por ejemplo, no va a dañar la parte superficial. Y donde se va a concentrar el daño es precisamente donde debe de concentrarse, en el tumor, en las células cancerígenas. Pues, por ejemplo, entonces, esto es una forma muchísimo más segura de luchar contra el cáncer. Y esto viene siendo la frontera de la ciencia en ese aspecto. Se están haciendo aceleradores de partículas, tanto lineales como... Y empieza a diseñarse, si no me equivoco, el primer acelerador de partículas circular para hidroterapia. Me parece que ahí está colaborando un compañero, un amigo que está estudiando un doctorado, que viene siendo originario de Wasabe. Entonces sí, pero no solamente nos quedamos ahí, también hablando de eso, también tenemos las radiografías a color. Allí puede ser en colaboración con otros científicos que lograron producir un chip y al hacer uso de este chip, de esta tecnología, una compañía en Nueva Zelanda logró tomar las primeras imágenes de radiografía a color, que me parece que también son en 3D. Entonces esto les permite a los médicos tener una mejor visión de lo que hay dentro del cuerpo sin necesidad de abrir. Entonces esto es una técnica no invasiva, mejorar las técnicas no invasivas para detectar qué es lo que sucede con nuestro cuerpo y que sea de forma más segura las operaciones y los diagnósticos sean más exactos sin necesidad de abrir. Entonces esto nos ha ayudado muchísimo. Entonces, detrás de algunos de estos avances, como lo de hidroterapia o como los detectores o como las radiografías a color, se encuentran avances de CERN, hechos por CERN, pero no solamente están esos, sino que en CERN, además de lo ya famoso descubrimiento del bosón de Higgs, conocido como la partícula de Dios, que realmente a los físicos no nos gusta tanto, que se le llama así, también tenemos la World Wide Web. Ahí es donde nació la W. De hecho, la foto que se usó para el póster, pues fue tomada, es una foto mía ahí en donde está esta placa, que es cerca de una de las librerías de CERN. Y en ese pasillo fue donde nació la W, tal y como la conocemos. Ahí nació el Internet, tal y como lo conocemos, para solucionar un problema que tenían en ese momento en CERN, que era el extraer la información de las colisiones, extraer los datos de las colisiones para su posterior análisis. Tenía que haber una forma de extraerlo de forma inalámbrica. Entonces, para eso se desarrolló la web en primer lugar, para extraer datos, para el transporte de datos, para comunicación, ¿no? Pero para dentro del área de la ciencia, específicamente para CERN. Ya después se fue expandiendo y se fue socializando el Internet. Y también otro asunto, pues fue CERN. Las personas que se dedicaban al análisis de datos querían interactuar de mejor manera con las gráficas, así con los controles, pues para el acelerador, para los aceleradores, etcétera, etcétera. Entonces, para lograr hacer esto, fue que se desarrolló la tecnología de la pantalla táctil. Fue inicialmente para uso de los científicos para análisis de datos, ya después se socializó y los tenemos en nuestros celulares, es algo de nuestra vida cotidiana. Entonces son productos secundarios de la investigación de ciencia básica. La ciencia básica es ciencia fundamental, ¿no? Es investigación. Entonces, después de esto, también tenemos pues las tomografías a color, pues los bosón de Higgs. Entonces, ese es uno de los grandes beneficios.
Entonces aquí les tengo este paisaje de aquí, desde CERN. Y pues muchas gracias por su atención, muchísimo éxito. Recuerden, pues esto nos deja la lección de que detrás de todo gran avance, pues esto no sería posible sin la ciencia básica. A final de cuentas, la investigación es la que nos ha traído estas tecnologías, investigación de ciencia básica, sea de forma directa o indirecta. Y eso es algo que yo quería, ese es el mensaje, vaya, que quería darles. Y pues aquí tengo algunas de las referencias. Entonces, ahí, bueno, no sé si tengan alguna duda. Y pues, de mi parte ya sería todo por la presentación. Muchas gracias, maestro Rafael. ¿Alguna pregunta, jóvenes, la pueden hacer directamente abriendo su micrófono o bien pueden compartirnos la vía chat y yo se la externo al ponente? Profesor, Sí, tengo una duda, es que estoy viendo lo del accidente de Chernóbil. sí. ¿Usted cree que fue un accidente o fue un error de diseño en ese plan? Fue un accidente, pero fue debido a malos manejos. Tuvo muchísimo que ver el secretismo soviético. Lo que sucedió ahí era que ese reactor, ese tipo de reactor, ya se había documentado que tenía fallas bajo ciertas condiciones extremas. Pero esa información de esas fallas se censuró, inclusive hacia los técnicos que tenían que trabajar con ese reactor. Entonces no tenían forma de saber que iba a fallar bajo esas condiciones. Y eso fue lo que ocasionó, y además de la imprudencia de llevarlo el reactor a estas condiciones extremas, lo que ocasionó el accidente de Chernobyl y la Yan Pripyat. Muchísimas gracias, Sí, de nada. ¿Sí, Aguilera? ¿Qué tal? Nada más para preguntar, no sé si tengas información o si sabes de alguna aplicación médica de la radiación de frenado, que es la radiación vertical en los aceleradores. De la Bremsstrahlung. No tengo información al respecto en este momento. Ok, gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? ¿Andrés? Hola Rafa, Hola, ¿cómo Andrés. estás? Bien, gracias. Mi pregunta es, por ejemplo, cuando tú estuviste trabajando en los detectores, tú ¿Sí? mostraste hace rato que trabajaban con fuentes de radiación. Sí. ¿Esas fuentes de radiación qué tan dañinas son para ustedes? Muy poco. Estamos hablando, estamos por debajo de los microcurís. Realmente la cantidad de sieverts es muy baja, inclusive llegué a usar dosímetros, pero esos dosímetros ya los utilicé, pero ya en CERN. Nunca llegó ni siquiera a las décimas de microsieverts el dosímetro, ni siquiera al bajar a la caverna donde se encuentra el gran colisionador de hadrones. Y ahí es lo que y no se puede bajar mientras está encendido por la gran cantidad de radiación que hay. Ok. Y otra pregunta, Rafa. Mencionabas que también en el día a día estamos expuestos a la radiación en cosas que a veces ni nos imaginamos. Así es. ¿Qué me dices, por ejemplo, de toda esta radiación de la comunicación, por ejemplo, de los Bluetooth, de las señales de radiofrecuencia, de alta radiofrecuencia para las comunicaciones como las llamadas telefónicas, como el 4G, creo que ya hay 5G, supongo? ¿Ese tipo de radiación qué tanto afecta? Sigue siendo baja energía. Sigue siendo baja energía. En otras palabras, no debería de afectar. Ahora en mayor punto. No me preocuparía por eso. Va. Bueno, gracias. Sí, no. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muchas gracias, César. Aquí tenemos, bueno, precisamente de César, del maestro César. ¿Qué tan cerca o lejos estamos de la implementación de la hadroterapia en México? ¿Ya se implementa? Hay muy pocos centros donde hay hadroterapia, a nivel mundial. Sí hay centros donde sí se implementa, pero no en México.
Realmente esta tecnología sigue en desarrollo y sigue siendo muy caro. Entonces, hasta donde sé, no sé si haya en México, ahora empiezo a dudarlo, y si es que hay, sería a lo mejor 1 o 2 sitios. Pero esta tecnología es realmente nueva y sigue siendo muy cara. Y la mayoría de los sitios donde se aplica doloterapia es Estados Unidos y Europa. Muchas gracias. ¿Alguna última pregunta? Mientras terminan de animarse o le escriben, leo el comentario de Luis Enrique Osuna. Fue muy interesante, profesor. Bueno, menciona que se retira por clases. ¿Alguna otra pregunta? Si no es así, vamos Sí, a Aguilera. proceder. ¿Qué tan segura viene siendo la tomografía? Ya que, sin embargo, he tenido algunos índices. En el caso de nosotros vimos la materia de física moderna, física nuclear, es lo que abordamos nosotros. Y yo quisiera preguntarle qué tan seguro es la tomografía, ya que el año pasado fui sometido a una, debido a que me detectaron un tumor en el esófago. Ya gracias a Dios ya no lo tengo, pero sin embargo me quedó esa cuestión, esa duda en la cual pueda ver si al momento de realizarme la misma pueda tener alguna consecuencia o repercusión. Como mencioné aquí, aquí tengo lo de las tomografías. Si fue tomografía de abdomen y pelvis, fueron 10 milisieverts. Tomografía de cabeza, 2 milisieverts. Y realmente depende de la zona donde se haya hecho la tomografía. Pero como mencioné, eso está muy lejos del punto donde empieza a tener efectos negativos. Está muy lejos de llegar al ciber, pues. Eso es lo que quiero decir. O sea, es una dosis quizás que sea mayor a la dosis anual, pero sigue siendo seguro. No Y sé, sigue siendo, sí. no sé si José Aguilera tenga otra pregunta o dejó la manita levantada. Ok, muchas gracias. Tengo Ok, otra duda. adelante. Sí. Primero, perdón por volver a molestar. Y bueno, Narcio, felicidades, la verdad me gustó tu plática. Y solo para meter datos curiosos, me gustaría pues hacerte 2 preguntas nada más. La primera, ¿qué tan alta es la radiación que genera fumar comparado con todos los demás alimentos? Y segunda, ¿qué tan cierto es que dentro de la caverna del CERN está prohibido bajar con café precisamente por la radiación? La verdad no tengo ninguno de los 2 datos, honestamente, y muchísimas gracias por las felicitaciones. ¿A ti? Eso lo de la caverna no lo había escuchado, honestamente. Ok, gracias. Seguramente indagaré la próxima vez que me toque ir allí. Ay, sí. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. ¿Por qué hay tanta contradicción? En el chat, ¿por qué hay tanta contradicción acerca de las redes 5G? ¿En verdad afecta al cuerpo humano? No, realmente sería es radiación de fotones a final de cuentas. Entonces hacer radiación de fotones y además es de muy baja energía, o sea, ni siquiera es ionizante, ni siquiera, creo que inclusive está por debajo de la longitud de onda, creo que estaba inclusive por arriba de los microondas, entonces debe estar por el lado de las ondas de radio. Entonces, no, es muchísima gente pues alarmista, gente de pseudociencia, que inclusive lo llegaron a relacionar con el COVID. Así que pensaría que no habría mayores afectaciones. Muchas gracias, Narcio. Creo que hemos finalizado. ¿Alguna última pregunta, sino para proceder con el programa? Okay. Si me haces favor de dejar de compartir para Sí. vamos a finalizar. Bueno, en principio, quiero agradecerte el que te hayas tomado este tiempo para compartirnos estos conocimientos que son parte de tus estudios, de tu trayectoria y de tu experiencia desde que iniciaste la formación en nuestra casa de estudios. De igual forma,
A nombre de la universidad es el agradecimiento tanto a ti como a todos los participantes por acompañarnos este día. Este conocimiento, jóvenes, pues de alguna manera viene a tumbar muchos mitos, como decía el profesor Rafael, de creer que si las tomografías o si los celulares o nos hacen daños, bueno, como él lo mencionó, de acuerdo a la frecuencia que tengamos o a lo que estemos, ¿cómo decirles? Estemos expuestos, a la cantidad que estemos expuestos es cuando entonces nos hará un daño. Mientras tanto, pues contribuyamos a la sociabilización del conocimiento científico, y en ese sentido es por ello que la universidad le agradece al maestro que, en ausencia del doctor Alejandro Lizárraga, director de la unidad académica, quien se disculpa por haberse retirado ya que tenía una reunión de CASEI. Como ustedes saben, nuestro programa académico de Ingeniería Mecatrónica está próximo a certificarse, y por lo cual fue convocado y tuvo que abandonarnos. Me voy a permitir proyectar el reconocimiento y darle lectura. La Universidad Politécnica de Sinaloa otorga el presente reconocimiento a Rafael Ángel Narcio Laviaga por su valiosa participación como ponente de la conferencia Donde la salud y la física colisionan, impartida a la comunidad universitaria de esta casa de estudios en el marco del programa Viernes de Videoconferencias a través de la dirección del Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica, transmitida en Mazatlán, Sinaloa, el 26 de febrero de 2021. Firman nuestro rector, el doctor Alfredo Román Mesina, y el maestro en ciencias, Víctor Manuel Rodríguez Velázquez, nuestro secretario académico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Maestro Narcio, muchísimas gracias a todos los asistentes. Les comento que esta videoconferencia alrededor de una semana estará ya publicada en nuestra red social de YouTube, Educación Continua UPSIN, a la cual les solicito se suscriban. Si no es así, les estará llegando también un correo donde estará directamente el enlace. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima ocasión. Hasta pronto.